Muy buenas noches, amados participantes. Es un honor, es un privilegio el poder estar llegando siempre a través de Canal 16, la señal, la nueva visión aquí en San Marcos de Colón, y también en el Facebook Live, donde usted puede accesar Gustavo Betancourt y poder también entrar a lo que es Canal 16, la nueva visión HD, y poder entrar a participar en nuestro programa Vientos de Reforma. Así que le damos la más cordial bienvenida. Siempre saludamos a nuestros participantes, siempre personas que se están sumando, que están agregándose lunes a lunes a través de nuestro programa Vientos de Reforma, y también personas que están fuera de nuestro país, saludando y agradeciendo también a las personas que están en sintonía en el departamento de Choluteca de Valle, en el departamento de La Paz, en el departamento de Occidente, en Intibucá, La Esperanza. Así que saludamos a nuestros compatriotas en el interior de nuestro país, Comayagua siempre, la familia Guillén Flores, y hasta Estados Unidos, a don Humberto González y a su esposa, que son fieles participantes de nuestro programa Vientos de Reforma, y en la localidad, que sé que hay personas que están lunes a lunes pendiente de la programación de Canal 16 a las 8 en punto a través del programa Vientos de Reforma. Hemos estado hablando acerca de lo que era la iglesia. En aquel entonces, en el programa anterior estuvimos hablando del Espíritu vivificado, de esa palabra, de cuando Cristo entrega su Espíritu y Él dice consumado es, y estuvimos profundizando un poco acerca del significado de esta palabra, porque muchas veces la falta de entendimiento, el desconocimiento en relación a lo que significa esta palabra, la iglesia no ha podido tener una conducta y un comportamiento en relación a lo que significa el consumado y en relación a cómo debe de vivir y conducirse la iglesia, que ya sabemos que no son cuatro paredes, sino usted y yo. Y lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que sepas conducirte en la iglesia, ¿verdad? Que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la palabra consumado es que ya Cristo lo vino a terminar todo en la cruz. Él vino a finalizar la obra encomendada por el Padre. Pero algo que me sorprendía bastante era que ya la palabra consumado significa que ya no hay nada por resolver. Todo fue resuelto en Cristo Jesús, y Colosenses viene a acotar bastante esta palabra de consumado es, y que la iglesia necesita y que todos necesitamos que se nos revele lo que Colosenses 2 del versículo 8, 9 y 10 habla el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, donde dice que en Cristo estamos plenos, en Cristo estamos perfectos, en Cristo estamos llenos, y que en Cristo habita la deidad, ¿verdad?, del Padre de manera corporal o de manera corporativa, siendo Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces, la palabra completo, la palabra pleno, la palabra lleno, la palabra perfecto, también tiene que ver con la palabra griega teleos, que algunos la pronuncian teleio, pero es teleo, que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8 al 10, y es bueno que usted pueda revisar, donde habla plenitud de vida en Cristo, y dice el 8, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, el apóstol Pablo lo que está hablando aquí es que uno de los peligros eminentes en la iglesia de Colosa era la filosofía, ¿verdad? Porque no se nos olvide que la filosofía tiene mucha relación con el pensamiento humano, tiene mucha relación con el razonamiento, el intelecto, ¿verdad? Lo que ya Salomón y David venían hablando en el Antiguo Testamento, de que no fuéramos sabios en nuestra propia opinión. Y ese es un punto importante que nosotros necesitamos quebrar en nuestra forma de pensar
en la forma de poder experimentar la voluntad de Dios, porque queremos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, pero más está basada en nuestros propios caprichos. O sea, decimos del diente al labio que yo ando buscando a experimentar o comprobar la voluntad de Dios, pero al final lo que nosotros queremos es que se haga lo que nosotros anhelamos. Y muchas veces, y casi siempre, la voluntad de Dios nunca se va a acoplar a la voluntad del hombre. Por eso ahí lo que juega en esto de buscar, de poder comprobar y experimentar la voluntad de Dios, es ese aspecto tan importante que necesitamos anhelar, no solo anhelar, sino gestionar, trabajar, es en relación a la madurez. O sea, cuando las cosas no se dan de acuerdo a nuestra voluntad, es cuando usted y yo tenemos que manifestar la voluntad de Dios, o sea, la madurez en el Señor. Porque de lo contrario, entonces manifestamos capricho, nos encaprichamos como esos niños cuando le quieren sacar a su papá un juguete en una tienda, y al ver que su papá no se lo compra, entonces hacen un berrinche, se tiran al suelo, se encaprichan hasta que logran. Si algunos padres son fáciles o son flojos, como decimos, falta de carácter, le compran aquello para contentar al niño, pero otros, ¿verdad?, lo disciplinan y realmente lo desacomodan de ese encaprichamiento y de ese berrinche. Es lo mismo. Nosotros como cristianos, cuando mostramos un estado de inmadurez, empezamos a manipular muchas veces a Dios para poder nosotros hacer aquello que nosotros hemos pensado y que queremos que se haga lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Entonces esto sucede en nuestra vida práctica cuando hay un ser querido que está enfermo, oramos y siempre oramos para que Dios lo sane, porque ese es nuestro deseo, pero muchas veces la voluntad de Dios es que hasta ese día Dios había decretado que tal familiar o tal amigo, tal persona pudiera existir en la tierra, porque no se le olvide que así como los cielos y los mares tienen decreto, así Dios decretó la vida del hombre. O sea, Dios le puso decreto a la vida del hombre. Por eso Hebreos dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, es tan importante, amado participante en esta noche, que podamos empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios, para que empecemos a salir de esa forma inmadura que por muchos años nos ha dejado en un estado precario, el poder nosotros actuar con caprichos, actuar con berrinche, para pretender doblar el brazo a Dios, y eso no lo vamos a poder conseguir. Si nosotros hemos doblado el brazo del hombre, de nuestros familiares, de nuestros padres aquí en la tierra, yo quiero decirle con todo mi corazón, a Dios no lo vamos a hacer doblar el brazo con nuestras actitudes infantiles, con nuestro encaprichamiento y con nuestros berrinches infantiles, que lo que delata es una vida inmadura. Por eso es importante que podamos crecer en el nivel de madurez, que podamos entender que la voluntad de Dios, como el mismo apóstol Pablo dice, que es buena, es agradable y es perfecta, pero para que podamos entender y experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hay que retroceder al inicio de este versículo, capítulo 1. El apóstol es muy determinante y enfático y dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos nuestro entendimiento, o sea, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestros argumentos, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mediante esa renovación, mediante esta reforma que nosotros venimos proponiéndole ya de 2 años, prácticamente en este programa, lunes a lunes, de la reforma de nuestro entendimiento, podamos aprender a comprobar y a experimentar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Así que esta noche voy a dar una máxima. Cuando digo máxima, es un pensamiento importante que necesitamos ponerle comilla, necesitamos subrayar, necesitamos darle relevancia, necesitamos ponerle un color de esos fosforescente, ¿verdad? Porque cuando Cristo, esta es la máxima, cuando Cristo culminó la tarea de todas las cosas en la cruz, dijo: hecho está, que es lo que usted encuentra como consumado es. La muerte y resurrección de Cristo es el cumplimiento legal de lo que Dios se propuso hacer. Ahí en la cruz es donde Dios dispuso
la finalización de la vieja creación, ojo con esto, la finalización de la vieja creación, la finalización del viejo hombre, la finalización del viejo pacto, para dar comienzo a una nueva creación, a un nuevo hombre y a un nuevo pacto. Cuando usted escucha estas tres frases, una nueva creación, un nuevo hombre y un nuevo pacto, nosotros a lo que nos referimos es a que nosotros fuimos transicionados, pero al mismo tiempo nosotros fuimos arrancados una vez de que nuestros primeros padres cayeron del propósito eterno de Dios, cayeron de la posición que ellos tenían en el huerto del Edén. Ellos pecaron, el pecado entró y todos pecamos. Por cuanto uno pecó, todos somos pecadores, y por cuanto uno murió, todos morimos espiritualmente. Pero el problema de la iglesia es que se quedó predicando lo que Romanos capítulo 3 también dice, que debido al pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y es cierto, hasta ahí nosotros tenemos que entender que mientras nuestros primeros padres cayeron en el huerto del Edén, toda la raza humana fue sucumbida en el pecado, fue sucumbida en la condenación, fue sucumbida en la muerte espiritual. Pero para eso Dios envía a Jesucristo, Jesucristo muere, Jesucristo es sepultado y al tercer día resucita. Entonces, cuando Él resucita, cuando Él a grito abierto dijo consumado es en la cruz, empieza a tener una finalización. Esto es clave. ¿Finalización de qué? De la vieja creación que estaba ligada al primer Adán, del viejo hombre que está ligado a la naturaleza del primer Adán, y del viejo pacto que tenía bastante relación con la ley. De cuando Cristo declara y notifica en los aires y dice consumado es que le puso fin a la vieja creación, de manera que ya nosotros no somos descendientes espiritualmente del primer Adán. No tenemos nada que ver con el primer Adán, porque el primer Adán cayó, pero para eso Dios levantó al postrer Adán. El primer Adán fue un hombre creado, fue un hombre hecho del polvo de la tierra. Dios sopló en la nariz y le dio hálito o aliento de vida y lo constituyó un alma y un ser viviente. Entonces, el primer Adán estaba constituido de un alma, de un ser viviente, fue creado, fue soplado y fue formado del polvo de la tierra. De cuando Cristo resucita, entonces Él le pone finalización a esa vieja creación, Él le pone finalización al viejo hombre, de manera que ya el viejo hombre, la naturaleza adámica natural o terrenal, o la vieja naturaleza, como usted quiera mencionarlo, también fue finalizada, como también fue finalizado el viejo pacto en relación a la economía, en relación a lo que la iglesia debe de estar administrando en este tiempo, principiando de que ya usted no es justificado por obras de la ley, ya usted no es justificado por lo que hace, ya usted no debe de esperar una recompensa teniendo un disque cumplimiento de la ley, porque en Cristo fueron cumplida toda la ley. Y no se le olvide que la ley mosaica no solamente comprendía los 10 mandamientos o el decálogo de los 10 mandamientos de Moisés, sino que incluía 613 leyes. Y es clara la palabra, que con solo una palabra, con un punto, una coma que usted no cumpliera, usted era una persona que tenía que morir, tenía que ser apedreada si, por ejemplo, era encontrada en un adulterio. Entonces la persona moría, como decía, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, porque todo tenía que ver con la ley, porque esa era la economía que administraba en ese tiempo, ¿verdad? La generación antes de la cruz. Pero cuando Cristo resucita, vuelvo a repetir, le pone finalización a la vieja creación, le pone finalización al viejo hombre y le pone finalización al viejo pacto. ¿Para qué? Para dar comienzo a una nueva creación. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo,
No fue el día que usted levantó la mano y ya usted dice es nueva criatura. Eso no tiene que ver con el tiempo Cairo, el tiempo Cronos, perdón, y no tiene que ver con una colaboración o una actividad humana. O sea, la nueva criatura no tiene nada que ver con lo que usted ha hecho o con lo que usted pretende hacer. Pasar al frente, levantar la mano, dizque aceptar a Cristo, porque hemos aprendido que a usted Cristo lo aceptó. Por eso Efesios 1:6, es bueno que usted lo lea, que fuimos aceptos en el amado y que Él lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. No usted escogió a Dios. Él lo amó primero y no usted amó primero a Dios. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con lo nuevo, la nueva creación. Por eso 2 Corintios dice, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, tiene que ver con estar, tiene que ver con una acción, no tiene que ver con que fue el día que yo levanté la mano, sino que esto es producto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos unidos, quedamos, ¿verdad? Permanentemente inherentes en Cristo a través de su carne y a través de su muerte. ¿Dónde lo encontramos esto? En Efesios capítulo 2. Y esto de la nueva creación, 2 Corintios 5:17 y también Efesios capítulo 2, versículo 15. Entonces, usted y yo dice, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo aquí voy a utilizar dos términos, el término neos y el término kainos. El término nuevo tiene que ver con el término neos tiene que ver con una versión mejorada. Por ejemplo, los celulares. El celular ya de esta época es el 2020 o ya aproximándose el 2021. ¿Qué significa? Que ya este celular hay otras versiones mejoradas que este. Entonces, lo que le quiero decir es que Dios no te dio el postrer Adán, el Cristo resucitado, para que Él en la cruz sacara una mejor versión de tu vida. No, lo que el Señor, ¿verdad?, sacó de ti fue una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre, un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, la palabra kainos significa nuevo, la palabra neo significa una nueva versión mejorada. Entonces, ya ahorita hay un carro ya último modelo 2021. Esto mejoró supuestamente la versión 2020. El 2020 mejoró la versión 2019 y así sucesivamente. Pues lo que te quiero aclarar es que neos no aplica para ti ni para mí, porque nosotros no somos una versión mejorada. Usted y yo somos nuevos. Tenemos una nueva criatura dentro de nosotros que se dio origen en la cruz. Tenemos una nueva creación, un nuevo hombre y un nuevo pacto. ¿Qué cosas, ¿verdad?, necesitamos nosotros en este tiempo entender a cabalidad? Tenemos a un Espíritu Santo que nos posee, 1 Corintios 3:16, 1 Corintios capítulo 16, Hechos capítulo 17, donde Pablo es categórico y en Hechos 17 dice que Dios no habita en templos hechos de manos. 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso ustedes ignoran de que son templo y morada de mi presencia o de la presencia del Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué nosotros tenemos un espíritu por dentro? ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo adentro? ¿Verdad? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo que portamos? O sea, la tarea del Espíritu Santo, una vez que usted lo ha recibido, ¿verdad? Y no es que usted lo recibe como levantando una mano, sino que no se le olvide que el Espíritu fue derramado. Capítulo 3 de Tito, usted lo puede encontrar en todos nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo habla, el Espíritu de Cristo dice con el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el Espíritu fue derramado abundantemente en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la tarea del Espíritu? El Espíritu lo que hace es hacernos traer de forma real lo que fue hecho de manera legal. O sea, el Espíritu es el que nos va convenciendo, exhortando, el Espíritu es el que nos va alineando a la verdad, nos va sacando del error, nos va sacando de la mentira y nos va ubicando, alineando en la voluntad perfecta, buena y agradable, pero sobre todo Él nos trae de forma real lo que fue hecho de manera legal. O sea,
es descubrir el nuevo hombre y lo que ya poseemos, además del pacto en el que opera o se desenvuelve la iglesia. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Es que yo y usted podamos saber las cosas que fueron concedidas en Cristo. Esa es la tarea del Espíritu Santo, alinearnos del error, convencernos de pecado, sacarnos de mentira, alinearnos a su voluntad, pero también el Espíritu Santo como tarea primaria tiene darnos a conocer lo que Dios nos concedió por medio de Cristo. Porque la iglesia todavía está anhelando cosas que ya fueron concedidas. Porque la iglesia todavía sigue utilizando frases como que vienen mejores tiempos, como que vienen tiempos mejores, como que vienen mejores cosas, cuando ya nosotros se nos concedió todo por la obra maravillosa de Cristo y por esa expresión del consumado es. Entonces, la tarea primaria del Espíritu Santo es que la iglesia de este tiempo sepa qué cosas Dios se nos asignó o qué cosas Dios se nos fueron concedidas o dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchas veces hemos asociado al Espíritu Santo con lo que uno siente, y esto no tiene que ver con el sentir, mis amados, porque el sentir ya está más relacionado a la parte almática, a la parte sentimental, a la parte sensorial. Y hemos venido hablando que uno de los problemas de la iglesia hoy en día actual es que somos demasiado sentimentalistas, somos demasiado emocionalistas, y la emoción, el sentimiento necesitan ser gobernadas por el Espíritu Santo. Entonces, la emoción, el sentimiento mal manejado, a lo que caemos nosotros es a tomar decisiones muchas veces equivocadas. Por eso es importante que sepamos cuál es la tarea del Espíritu Santo. Una vez que se nos revela que nosotros lo portamos, una vez de que se nos revela que ahora usted es templo del Espíritu, debo de saber que es el Espíritu el que me alinea a la verdad, es el Espíritu el que me alinea a la voluntad de Dios y no a mi voluntad, es el Espíritu el que nos convence de pecado, es el Espíritu el que nos conduce a la verdad. Por eso Cristo muy claramente en Juan 14, Juan 16, dijo, ¿verdad?, que no nos dejaría huérfanos, Él enviaría a otro. La palabra otro significa a los, y la palabra espíritu también significa, ¿verdad?, paracleto, que tiene un sinónimo de abogado, también tiene un sinónimo de apoyo, de donde usted, una persona que padece, por ejemplo, de problemas reumáticos en sus piernas y que hay serios problemas, ellos utilizan un bordón. Entonces la palabra paracleto o paraclesis viene del término abogado, apoyo, donde el Espíritu Santo, Cristo en Juan 14 lo dice, que no nos dejará huérfano, enviará a otro, y que era necesario que Él se fuera para que ese otro viniera y nos pudiera guiar a toda verdad. Entonces, el Espíritu es muy importante, por eso te vuelvo a repetir, porque una de las tareas primarias es que nos haga saber qué cosas fueron concedidas en Cristo. Lo que veníamos hablando, usted está pleno en Cristo, usted está completo, usted está lleno en Cristo, ¿verdad? Usted es una nueva criatura, a usted ya no lo gobierna una naturaleza adámica, ni el viejo hombre, porque ese ya quedó crucificado juntamente con Cristo, y usted lo puede encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 6. Usted ahora está operando en un nuevo pacto, en un mejor sacerdocio, en un mejor tabernáculo, en una mejor ofrenda. Todas estas cosas, ¿quién las hace saber? ¿Quién se las da a conocer a la iglesia? El Espíritu Santo que portamos. Es el Espíritu quien nos da a conocer todo lo que ya se nos concedió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les decía que no podemos asociar al Espíritu con lo que uno siente, sino que tenemos que saber que el Espíritu, la tarea es para que sepamos las cosas que son de Dios, que ahora son reales en Cristo en mí. O sea, que ya usted vive en una realidad de Cristo operando dentro de usted. Ya Cristo, como Pablo decía en Colosenses capítulo 1, 27, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es lo que el Espíritu hace, dar
a conocer lo que ya la iglesia, Dios le asignó y le fueron concedidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender este nuevo orden, para entender esta nueva creación, debo entender al nuevo hombre. El nuevo hombre, mis amados, esto viene a romper, ¿verdad?, con mucha estructura individualista y egoísta en la iglesia, y esto usted lo puede encontrar del nuevo hombre en el capítulo 2 de Efesios, versículo 15, donde él categóricamente, el apóstol Pablo, está hablando, y se lo voy a leer, dice: aboliendo en su carne, ahí está, las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, ahí está, en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, vean ustedes que para entender el nuevo orden, después de que Cristo dice consumado es y muere en la cruz, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, para entender el nuevo orden y la nueva creación, yo debo de entender el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el cuerpo de Cristo. Por eso esto viene a romper, mis amados, con lo religioso y viene a romper con lo denominacionalista o lo institucional. O sea, todo esto viene a romper con estas estructuras que lo que han venido a hacer es a dividir al cuerpo de Cristo. Por eso en cierta ocasión Pablo confronta a Apolos, Pablo confronta a Cefas y confronta a Juan. Y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, Pablo fue el que fue crucificado, les dice a ellos, ¿para qué? Para hacerlos entender que ellos eran uno solo en Cristo. Por eso en la carta de los Colosenses Pablo hace una magistral enseñanza a la iglesia de Colosa, y que la iglesia de este tiempo también debe de entenderla, donde dice que en Cristo ya no existe griego, ya no existe judío, ya no existe esclavo, ya no existe libre, ya no existe hombre, ya no existe mujer, sino que todos somos uno en Cristo, porque Cristo es todo en todos y sobre todos. Entonces, esta expresión que yo le acabo de compartir esta noche, solo el Espíritu puede convencer a la iglesia. No estoy hablando iglesia con una afinidad religiosa. Estoy hablando la iglesia que fue los que han creído o es la que ha creído en Cristo y es la que son formados como nueva criatura, ¿verdad? Y que necesitamos nosotros permitir que el Espíritu pueda traer ese poder del uno, esa unidad en nuestra forma de pensar, en nuestro sentir, en nuestro mismo parecer en relación a estas verdades que el Espíritu Santo está trayendo y dando a conocer, ¿verdad?, lo que ya se nos concedió a través de Dios o Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra usada acá para nuevo es kainos, se lo vuelvo a repetir, que está aplicado a la nueva creación, al nuevo hombre y al nuevo pacto. O sea, ya no es la palabra neo. La palabra neos es algo tomado en base a algo anterior, era lo que le decía, ¿verdad? Es una nueva versión de algo que ya existía. Entonces, usted y yo no tenemos por qué estarnos identificando con lo que ya existía anteriormente al postrer Adán. ¿Cuál era? El primer Adán. Donde usted tiene que estar identificado, iglesia, es con el postrer Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán era un alma y un ser viviente. El primer Adán era alguien formado, alguien creado y alguien soplado. Mientras que el postrer Adán es un espíritu vivificante. Entonces,
usted y yo somos espíritus vivificantes. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, donde él habla acerca de los ministros competentes, dice que somos ministros competentes somos ministros competentes del nuevo pacto. Él aclara en ese capítulo 3, versículo 6. Somos ministros competentes del nuevo pacto y no de la letra, dice, porque la letra mata, ¿verdad? Sino del espíritu, porque el espíritu vivifica. Entonces, esta característica celestial, espiritual, es del postrer Adán. De manera que la naturaleza que debe de estar gobernando a la iglesia en este tiempo es la naturaleza del postrer Adán. ¿Y cuál es esa naturaleza? ¿Y cuál es esa vida del postrer Adán? Usted la encuentra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Y usted dice, lee ahí en este versículo, en la segunda carta de Pedro, donde dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ya no es de la naturaleza adámica, es la naturaleza divina que corresponde al postrer Adán. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿cuál fue la naturaleza que se nos otorgó? La naturaleza divina. ¿A qué usted y yo fuimos llamados a participar? De esta naturaleza divina, que es la característica principal del postrer Adán. Ahora, ¿cuál es la característica o cuál es la naturaleza del primer Adán? La naturaleza vieja, la naturaleza adámica, la naturaleza terrenal. Si usted compara en la realidad en qué más está enfocada la iglesia en pleno siglo XXI, en este momento, usted encuentra que la iglesia con I minúscula, la iglesia institucional, denominacional, está enfocada completamente en las cosas terrenales, está enfocada en las cosas naturales, solo habla de condenación, solo se habla del pecado, solo se habla de que la gente va para el infierno. Yo no estoy en contra de poder nosotros poder identificar algunas cosas que no están de acuerdo a lo que agrada a Dios. Por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria. No estoy hablando de que no vamos a poder diagnosticar e identificar esto. Lo que estoy diciendo es que la iglesia ya no debe de estar operando en este tipo de naturaleza, porque el primer Adán cayó y el primer Adán se volvió caduco y obsoleto, y por eso Dios levantó al postrer Adán. ¿Para qué? Para que la iglesia opere en la naturaleza del postrer Adán. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza divina, a la cual usted y yo fuimos llamados a participar. Lo acabamos de leer en el versículo 4 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el cual usted y yo fuimos participantes, fuimos llamados o llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué la iglesia opera con la naturaleza adámica? O sea, ¿cómo identificamos que la iglesia está operando con la naturaleza del primer Adán? Usted solo vea su oración, oiga la oración, usted vea su proceder, está más afanada por las cosas de esta tierra, se ocupa más por lo que va a comer, por lo que va a vestir, se ocupa más por los afanes, se preocupa, está más aterrizada, como decimos nosotros, la iglesia está polo tierra con esa naturaleza del primer Adán. Entonces, todo se maneja en la prosperidad, todo se maneja que si usted es próspero, que si a usted le está yendo bien económicamente, ese es un buen parámetro para medir su nivel espiritual. Error, eso es un error, porque el nivel y el parámetro espiritual no lo medimos porque es que usted es una persona que está altamente próspera. Yo conozco mucha gente que no conocen del Señor Jesucristo y tienen más cosas materiales que usted y que yo, son supermillonarios. Bueno, Bill Gates es uno de los más millonarios del planeta. Entonces, ¿tiene a Cristo? No lo tiene. Entonces, el nivel espiritual o parámetro espiritual en la vida de Bill Gates, yo no lo puedo medir
que es que Dios está con él y que el éxito y el logro es porque Dios lo apoya y porque el hombre está en un nivel de comunión con Dios. Ese es uno de los peores errores que la iglesia ha podido utilizar como un parámetro espiritual. Entonces, volviendo a lo mismo, la iglesia está demasiado enfocada en lo terrenal, en lo natural, ¿verdad? Por eso la desconfianza, por eso la incredulidad, por eso la duda, el miedo, el terror, ¿verdad? Cuando ya oímos de este virus, no estamos hablando de que es que usted entonces como hijo de Dios se va a exponer y usted va a tentar a Dios, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que como estamos demasiado enfocados en lo del sistema, estamos demasiado aterrizados en la tierra, nosotros solo estamos ocupados en las cosas de la tierra, en las cosas naturales, ¿verdad? Porque el natural es así por un lado, pero por otro lado el problema es la falta de entendimiento y de conocimiento de que nosotros necesitamos tener un reenfoque, una redirección en las cosas celestiales. Y usted lo encuentra en Colosenses capítulo 3, que es bueno que también usted lo revise. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice prácticamente: ustedes están demasiado enfocados en las cosas de la tierra. Te dice el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, vea qué tremendo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el apóstol Pablo ya había diagnosticado en la iglesia de Colosa que ellos estaban demasiado enfocados en las cosas terrenales. Pablo les da un revés y les dice: no, ustedes lo que necesitan es empezar a buscar las cosas de arriba. Ustedes están demasiado afanados buscando las cosas terrenales. Por eso, desde Mateo, Lucas, usted encuentra en los evangelios donde Cristo les dice: no sean ustedes como los gentiles, imagínense, ¿verdad? No sean ustedes como los gentiles, que ellos se afanan, se preocupan en por qué se van a vestir, qué van a comer. O sea, estamos más enfocados en las necesidades. Y vea lo más utópico: la iglesia quedó atollada en predicar y en dar a conocer un evangelio donde el eje de la predicación son las necesidades humanas. Por eso hablamos más de filantropismo, por eso hablamos más de humanismo, y no estoy hablando de que la iglesia no tiene que tener una proyección social. Claro que sí, tiene que tener una proyección social, pero también diferenciar que porque yo estoy ayudando económicamente o ayudando socialmente a alguien o a una comunidad, es que yo voy a ser justificado, yo voy a ser salvo. Efesios capítulo 2 dice que usted y yo somos salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces es tan importante que usted y yo vayamos redireccionando nuestra vida, ¿verdad? Por eso el apóstol en el versículo 20 del capítulo 2 de la misma carta de Colosenses dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Otra dirección que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Colosa. Ya estaba entrando lo que era la ley, lo que eran preceptos y todo lo que quería someter a la gente, ¿verdad? De no toques, no comas, no gustes, ni toques, ni en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Entonces, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. Entonces, vea qué interesante que el apóstol Pablo esté exhortando a la iglesia de a la iglesia de Colosa, y le está diciendo: pongan su mirada en las cosas de arriba. O sea, ustedes redefinan, redireccionen su óptica, están demasiado enfocados en lo terrenal. O sea, es importante que ustedes, ¿verdad?, suban su mirada y empiecen a ver las cosas celestiales. Entonces, no es que usted va a ver así en lo terrenal físicamente y después va a quedar viendo para arriba. No es así. Estamos hablando de todas estas verdades: la nueva creación, el nuevo hombre, el nuevo pacto.
todo esto tiene que ver con el Cristo, el postrer Adán, que ya este era celestial. ¿Cuál era la característica del primer Adán? Era terrenal. ¿Cuál es la característica del postrer Adán? Celestial. Entonces, ¿dónde tenemos que tener nuestra mirada? En el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, sentado en silla de autoridad, en silla de gobierno. Y vea que en el versículo 5 del mismo capítulo 3 de la carta de los Colosenses, él dice, Pablo, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer morir, amado, todo aquello que está ligado al primer Adán. Por eso es un ejercitamiento, es un adiestramiento en nuestra forma de pensar, porque si la iglesia logra desconfigurar sus pensamientos en relación al primer Adán, yo le aseguro, mis amados, que usted cuanto menos piense, va a estar ubicado y va a estar posicionado en el postrer Adán, que ya es el celestial, ¿verdad? Entonces, por eso ahora entendemos por qué en las congregaciones dice, hay fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, porque todas estas cosas ¿a qué corresponden? A la naturaleza del terrenal, a la naturaleza del primer Adán. Entonces, un mal hábito en su vida, en mi vida, un mal hábito que usted dice, tengo años de no poder salir a abandonar este mal hábito, ¿verdad? Puede ser el chisme, ¿verdad? Puede ser el deseo de la carne, el alcohol, la drogadicción, etcétera, etcétera. Usted no lo va a cambiar diciendo voy a dejar esto. No, lo que usted necesita es un cambio de naturaleza. ¿Y cuál es el cambio de naturaleza? ¿Dónde procede primero? En una reforma de nuestro entendimiento. Y ese cambio de naturaleza es que usted estaba operando en la naturaleza del primer Adán y usted intercambia esa naturaleza del primer Adán por la naturaleza del postrer Adán. ¿Verdad? ¿Cuál es la naturaleza? La divina. Entonces, es bien importante también que entendamos que usted y yo estamos ligados a una nueva vida. ¿A qué vida? A una vida incorruptible. A mí me encanta la segunda carta de Pedro, porque en la primera carta, de Pedro, porque este hombre está hablando, no se le olvide que Pedro viene de una situación religiosa que pertenecía a los judíos, o sea, era un judaizante, a pesar de que anduvo con Cristo 3 años y el hombre pudo experimentar muchos milagros, pudo tener mucho acercamiento con Cristo, es más, tuvo un momento de revelación tremendo cuando Cristo está hablando en el libro de Mateo capítulo 16 y que los manda y les pregunta y les dice, ¿quiénes dicen allá afuera que soy yo? Y entonces ellos no dicen que eres Jeremías, que eres Isaías, que eres un profeta. Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dice Cristo, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces de ahí se desgaja toda aquella palabra que usted la ha leído en Mateo capítulo 16, si no me equivoco, y que sería bueno que la leyéramos para que usted encuentre ahí realmente muchas verdades. Ahí se maneja mucho la revelación. En el versículo 18 y 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, no nos enfoquemos, mi amado, en que la iglesia es X. No, la iglesia son aquel grupo de creyentes que creen en Cristo como Hijo de Dios. Es el grupo de creyentes que pertenecen a la iglesia universal, la iglesia que está en su comunidad, que está en su barrio, que está en su colonia, que está en el departamento, que está en el municipio. Ya esas son iglesias locales, pero estamos hablando de congregaciones locales, no iglesias, congregaciones locales. Y la iglesia universal, que ya es la que pertenecen todas estas comunidades de fe localmente hablando. Entonces, cuando Pedro recibe esta revelación, entonces le estaba hablando de que Pedro sale de la religiosidad, de la religión judía, y él
permite que el Espíritu Santo renueva su entendimiento, pero no fue fácil. Todavía vemos en el capítulo 8 de Hechos, antes de la conversión de Saulo, a un Pedro que le habla la voz divina en 2 ocasiones y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: yo no puedo comer lo que no se ha limpiado. Entonces Dios le dice por medio de la voz divina: no llames común lo que yo ya limpié. Entonces vea usted que necesitamos revelación de estas verdades, porque todavía hay gente que no come X carne porque ya se contamina, porque ya esto tiene que ver con una contaminación. Y fue lo que Cristo le dijo a los discípulos. Ustedes, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos comen con la mano sucia. Y Cristo le dijo: es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y después del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Borracheras, orgías, adulterio, etcétera, etcétera. Entonces vemos a un Pedro ya en la primera carta, y en la segunda a un hombre totalmente reformado. Entonces lo que usted va a escuchar a continuación de lo que vamos a leer de Pedro, que él escribe en la primera carta, ya es un hombre que ha crecido en la revelación, un hombre con un entendimiento reformado, un hombre con una nueva criatura, un nuevo hombre en un nuevo pacto, ¿verdad? Un hombre ya con todo nuevo, o sea, permitió que el Espíritu Santo realmente reformara sus estructuras pensantes. Y oiga lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, oiga bien, elegidos según la presciencia. La palabra presciencia es una palabra compuesta. La palabra pre significa antes, y ciencia es que Dios, en todo su conocimiento, con toda su ciencia, Él ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ya oiga lo que dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahí está, mire la palabra nuevo. Renacer es nacimiento o un nacer de nuevo. O sea, usted no nació de nuevo cuando lo metieron al agua. Usted no nació de nuevo cuando levantó la mano. Usted nació de nuevo cuando Cristo, por medio de su carne y de su muerte en la cruz, dio origen a lo nuevo. Desde ahí usted quedó permanentemente conectado y unido a esa vida nueva. De manera que la iglesia debe de estar manifestando esta vida que ya corresponde a la vida incorruptible que se deriva del postrer Adán. Estamos hablando de la naturaleza divina que se deriva del postrer Adán, pero también la vida, ¿verdad? La vida incorruptible que se nos impartió y que la iglesia aporta. Entonces dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, un papel clave, o sea, algo clave de la resurrección es que nos hizo renacer. ¿A dónde? En la cruz. O sea, Él nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia. ¿Cómo es tu herencia? Incorruptible, o sea, no se puede corromper, no se puede degradar, no se puede podrir, no se muere. Es una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, que no tiene ningún tipo de contaminación, no se corrompe, no se contamina, no se adultera, y es inmarchitable, no se puede marchitar. Reservad en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Saltemos al versículo 18 y vamos a ver siempre de la misma carta de Pedro, en el capítulo 1, 18, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, oiga bien, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta es otra característica del postrer Adán, ¿verdad? Que ya es una generación de creyentes que obedecen a Dios. Acuérdese que Cristo, aunque era hijo, lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, aprendió la obediencia. O sea, Jesucristo se ejercitó en la obediencia. Iglesia, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a ser obediente, porque la desobediencia a donde te lleva es a la corrupción, a lo corruptible, pero la obediencia te lleva a la incorruptibilidad, te lleva a la incorrupción. Dice, a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oiga lo que dice el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, estas son las ventajas. Esto es el operar de la iglesia del siglo XXI, o sea, la iglesia de este tiempo, que ya no podemos seguir operando en la naturaleza ni en la vida del primer Adán. Por eso escuchamos infinidades de mensajes en las congregaciones hablando acerca de la vieja naturaleza, hablando acerca del hombre viejo, hablando siempre todo lo relacionado con el primer Adán. Y yo pregunto algo esta noche: si hay algo que está obsoleto y caduco, ¿para qué usted sigue insistiendo en comprar, en administrar cosas que ya están vencidas? ¿Verdad que ya no tiene lógica? Pero si hay algo que está vigente, ¿por qué usted no desprecia lo que está obsoleto, caduco y vencido, y comienza usted a actuar vigentemente con lo que está actualizado, con lo que está vigente, con lo nuevo? Por eso el viejo pacto fue realmente caduco, fue obsoleto y fue sustituido por el nuevo pacto. Cuando hablamos de nuevo pacto, no estamos hablando de una doctrina, no estamos hablando de un invento de alguien, estamos hablando de Cristo. Porque el problema de nosotros es que conceptualizamos la gracia, conceptualizamos el nuevo pacto, y nosotros tenemos que entender que la gracia y el nuevo pacto no es algo, es alguien. La gracia y el nuevo pacto es Cristo. Entonces no podemos conceptualizar, no podemos tampoco convertirlo en una doctrina, porque Cristo no es doctrina ni el nuevo pacto. El nuevo pacto y la gracia es la persona misma de Cristo. Entonces es bien importante que nosotros revisemos nuestro actuar, revisemos nuestra forma de enseñar, y que realmente lleguemos a la conclusión: estoy enseñando, sigo ministrando a mi congregación con las características de una naturaleza caída, del primer Adán, y con una vida corruptible. Entonces, ¿cuáles van a ser los frutos? ¿Cuáles van a ser los resultados? Lógico, iglesia aterrizada en este sistema natural y en este sistema terrenal. Por eso Pablo decía en cierta ocasión: llamen las cosas que no son como si fueran, porque Pablo no estaba sumergido en una realidad natural, porque hay dos realidades: la realidad natural y la realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad natural? Lo que vivimos. No podemos estar en una burbuja tampoco. La iglesia no puede ser indiferente a lo que está ocurriendo en el mundo. Lo importante es que usted no es del mundo, que va a ocurrir, que van a haber situaciones adversas, sí, pero la iglesia tiene una promesa, que Dios los va a preservar. Dios les proveyó ya en Cristo, y Dios tiene toda una por decir así, protección a sus hijos, como lo que el mismo profeta Habacuc decía: aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan vides, ¿verdad?, o viñas en las uvas en los viñedos, ¿verdad?, y no hayan higos en las higueras, con todo yo me alegraré en el nombre de nuestro Señor, porque siempre Dios te va a sostener. Cuando eres hijo, cuando eres un nacido de nuevo, cuando entiendes por revelación que eres una nueva criatura,
cuando entiendes por revelación que estás en un nuevo orden, en un nuevo sacerdocio, en un nuevo tabernáculo, los resultados van a ser diferentes, porque ya tú no te enfocas en las añadiduras ni en las cosas de esta tierra, ya tú te enfocas en lo celestial, y por ende, entonces esto se convierte como en un imán y atrae todo lo que a ti te hace falta, porque no estás afanado, no estás preocupado, no te estás comiendo las uñas, no estás comiendo ansias. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada en las cosas de arriba. Por eso el apóstol, por eso Mateo en capítulo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El problema de la iglesia es que queremos primero las añadiduras y después buscar del reino y su justicia. Entonces es muy importante, iglesia, que entendamos estas verdades. El Espíritu es el único que nos puede revelar estas verdades. Yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo estoy aquí para transmitir, comunicar estas verdades que son vigentes para la iglesia. Por eso tenemos los resultados que hoy están en la ciudad, en las naciones. Tenemos familias, tenemos desintegradas, tenemos familias en divorcio, tenemos hijos que no se someten a sus padres, tenemos, hermanos, una anarquía a nivel de los gobiernos. No estoy hablando de un X partido, estoy hablando de un nivel de corrupción indetenible, como dicen los oncólogos, como una metástasis, ya es algo como imparable. Entonces, estos resultados, ¿de dónde provienen? Provienen de que la iglesia años atrás, siglos atrás, ¿verdad?, se derrumbó, se desalineó de la verdad, se desalineó de este evangelio puro, ¿verdad?, donde el evangelio no tenía nada que ver con hacer entretenimiento en los altares, con hacer cruzadas evangelísticas. Usted encuentra en la iglesia temprana que Pablo no está orando por la iglesia endemoniada, Pablo no está orando por una iglesia que necesita ser liberada, Pablo no está orando por una iglesia que está enferma, Pablo no está orando por una iglesia que está miserable, que está en ruindad, que está en pobreza y en escasez. O sea, usted ve a la iglesia temprana en unos niveles de gobierno. Cuando la iglesia emitía una voz, aquella palabra se cumplía. Pablo y todos estos discípulos hablaron sobre el emperador, sobre el rey Herodes, y dice la palabra que el rey Herodes se engusanó y este hombre murió. Cuando Ananías y Zafira, Pedro le dijo: quédate con lo que sustrajiste de la herencia, de la propiedad que vendiste, y hoy mismo vas a caer duro. O sea, estos hombres, cuando abrían la boca y emitían una palabra, tenían autoridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban ligados a una verdad presente. Ellos no vivían, mis amados, de sombras, de figuras, ni vivían de sensacionalismo, ni de emociones, ni de sentimientos. Ellos vivían en una realidad. ¿Y cuál era la realidad? Era Cristo presente dentro de ellos como esa realidad y como esa esperanza de vida. Si usted y yo queremos tener diferentes resultados, no hablando solo de lo material, sino resultados en casa, resultados con nuestros hijos, porque hoy es bien difícil, mis amados, las generaciones de este tiempo son una generación diferente a las anteriores, pero con eso de la tecnología es una esponja. Todo esto es algo bien tremendo, ¿verdad? El no saber utilizarla, pero también tiene efectos positivos. Necesitamos que nuestra generación, por las cosas que van a venir, porque el sistema no va a cambiar, no crea que esto tiene cambio, o sea, esto va a empeorar. O sea, ahorita fue un virus, no sé qué otras cosas van a venir, porque esto ya está escrito, mis amados, Mateo 24. O sea, lo que la iglesia necesita es notificar y vivir en la verdad presente y en la realidad que ya se nos dio, y que el Espíritu nos está ahora como tarea primaria dándonos a conocer lo que Dios hizo por medio de Cristo, y que la iglesia no desconozca estas verdades para poder nosotros no solamente soportar, sino poder penetrar el sistema, y no que el sistema nos pueda a nosotros afectar. Así que el tiempo se nos ha ido. Quiero en esta noche solo mandarle a Emilio una foto, si se podrá transmitir un poquito rápido ahí en nuestra pantalla, y
permítame, Emilio, y que me lo ponga un poquito rápido si puede, mientras venga el hermano Alberto. Ahí está, Emilio, tal vez me hace el favor. Quiero felicitar a nuestros mentores, a nuestros padres apostólicos o padres que nos han dirigido por mucho tiempo aquí en San Marcos. Me refiero al apóstol David, a su esposa María del Pilar. Ellos están cumpliendo ya una cantidad de vivir como una pareja, ¿verdad? Como matrimonio, y están prácticamente como 35, creo, 36 años de poder estar unidos, un matrimonio muy ejemplar para nuestra casa, para sus hijos, y queremos felicitarle esta noche, queremos honrarles y queremos declarar siempre lo que hemos hablado en todos los matrimonios, que lo que Dios ya unió no lo puede separar el hombre, y los queremos felicitar esta noche. Queremos en nombre del Ministerio Eclesía mandarle nuestras felicitaciones al apóstol David hasta Nacaome, San Lorenzo, Valle, y doña Pilar, que por razones familiares no pudo viajar hasta allá, pero queremos felicitarle, queremos orar, hablar palabras de bien sobre ellos y bendecirles su vida, bendecir su descendencia, bendecir su familia, y desde aquí, desde este canal, pues mostrarles nuestras expresiones de cariño, nuestras expresiones de amor para este matrimonio ejemplar, para este matrimonio que nos ha inspirado a muchos, no solo en la congregación, sino en donde ellos pues han podido llegar a ministrar. Así que queremos felicitar a este matrimonio hermoso, al apóstol David y a Pilar, que hoy están pues en otro año más de aniversario en su matrimonio, y desearle a ellos y a su descendencia siempre la gracia y la paz sean multiplicadas en sus vidas y en su casa. Así que gracias a Emilio por este gesto que nos ha permitido poder presentar en nuestro programa Vientos de Reforma. Así que nos vamos a ver el próximo lunes, agradecido con el Señor, saludarles a todos. No puedo ver en este momento quienes están conectados, pero les saludamos, les abrazamos y declaramos que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Buenas noches y bendiciones. Estructuras e ideas que estorban la manifestación del deseo de Dios en la tierra. Si contamos con una gestión